¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Están o no están? Hola Fabiana, ¿cómo estás? Bien, también. Hay 13 personas y solo una contestó el saludo. Hola, profe, ¿qué tal? Yo me acabo de unir. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hablamos al mismo bien, tiempo. Profe. Perdón. Bueno, es que es importante saber si hay alguien ahí, porque nosotros vemos puras letras y algunas fotos y entonces no sabemos si hay alguien ahí detrás. Sí, profe, acá listo y atento para la clase. Uh-huh. Katia, ¿vos hablaste? Sí, profe, yo fui. O sea, que tenés una voz muy parecida a la profe Rosalba. Socorro. Sí, ahora le vas a escuchar. Sí, le cierto. Vas a escuchar un poco. Hola. Ahí está. Sí, es muy parecido. Bueno, profe. Sí, no, al principio no entendía si era Rosalba o eras vos. O sea, veía que se movía tu micrófono, pero no entendía si, viste, cuando te toman de sorpresa. ¿Quién era, profe? No atendí un poco. Yo soy Katia, Hola, profe. Katia. Bueno, Katia ya puede reemplazarme. Puedo darle mi correo y se va ella. ¿Cuándo digas nomás, profe? Bueno, Katia. Buenas para todos los que están llegando. Espero que sean los más hoy. Hola, Andrea. Como siempre, vamos a esperar hasta... Perdón, Andrea. Hoy estoy terrible con mi post-COVID. Vamos a esperar hasta las 17:15, ¿sí? Ahí cerramos la admisión y empezamos la clase. ¿Qué tal el inicio de semestre en general? Todo bien, profe. No hay... Hola, Wilfredo. Hola, profe. No están teniendo tantos problemas. Ahora no, vamos a ver ahora en una semana. A ver qué va a pasar en una semana, Wilfredo. Generalmente se comienza con unos trabajos grupales y todo eso. Ok. Bueno, y nosotros estamos esperando todavía la decisión del consejo directivo, a ver si vamos a seguir siendo virtuales o vamos a ser presenciales. Porque esta cuestión con historia es un problema enorme. Sí. A mí, por ejemplo, me coinciden los horarios. ¿Perdón? A mí, por ejemplo, me coinciden los horarios, pero se aguanta.
¿Cómo que te coinciden los horarios? Porque soy de diferentes semestres, no es del mismo semestre. Pero el problema es que se tienen que ir para historia, que es presencial, y abandonan teoría, que es virtual. La mayoría de lo que hacemos, profe, A ver. es venir a dar la clase en la facultad. Venimos, nos conectamos desde la facultad y después pasamos a la clase de historia. ¿Ah, sí? Sí, hay varios que vas a ver así por la facultad, por los pasillos, en las aulas libres, que están con su equipo en clases. Bueno, a ver. Y yo vengo a mi casa para dar la clase virtual. O sea, algo no funciona, definitivamente. Definitivamente. Yo vengo a mi casa para dar la clase virtual. En fin. Las delegadas Fiorella y Camila. Ajá. Y Camila Bendlin. No llegó todavía. Hola, Fernando. Pero a ver, que si están haciendo eso, igual es todo un tema la presencia, ¿eh? Porque no llega ni a la mitad de repente de los inscriptos que yo tengo según lista. Hola, Rolando. Hola, Fátima. Hola, profe. Buena, profe, ¿qué tal? Hola, Diego. Fátima, ¿estás por ahí? Hola, profe. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien, no sé a qué Fátima le estás hablando. Agüero, a vos. Todo bien, profe. ¿Y Bien, vos qué también. tal? Aquí, esperando que sea la hora para empezar la clase. ¿Ustedes están viendo ya la presentación? Sí, profe, yo veo. Sí, se ve, profe. Ok. Ahí se agrandó un poco más. Se ve igual, profe. Hola, Elías. Hola, Jazmín. Hola, Sandy.
profe. ¿Cómo estás? Súper. Qué bueno. Me da justo para terminar mi té. Espero que no me den ningún ataque de tos ahí en medio de la clase. Fabiana, ¿eras quien me avisó lo de Fiorella? Fabiana. ¿Vos no podés avisar ahí al chat que en 4 minutos cerramos el acceso al chat que ustedes tienen? Hola, Pablo. Hola, Violeta. Hola, Fabio. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Violeta? Fabio entró y se fue otra vez. Ahí está Camila. Hola, Camila. Hola, profe, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Súper, ¿y vos? Bien, ahí Fabiana estuvo reemplazando la función de las delegadas. Sí, ella va a estar grabando hoy. Bueno, Camila, esas listas que me mandaron fue todo lo que ustedes recogieron de datos de gente que está recursando y gente que está que ya salvó la materia. Sí, profe, o sea, por el momento eso es lo que te mandó Fío. Igual le puedo consultar si hay algo más. Se fue nomás a hacerse unos estudios ahora, profe, por eso no Sí, pudo entrar en la clase. ya comentó eso, Fabiana. Pero creo que es eso nomás ya. Sí, bueno, a mí me preocupa porque es la tercera clase, si es que hay gente que todavía está participando, aunque no la veo, ¿verdad? Sería la tercera clase que pierden, digamos, ¿verdad? ¿Qué tal, profe Carlos?
Carlos, ¿estás ahí? Yo estoy. Bueno, ok. Son las 16:15, vamos a comenzar. Hay 46 personas. Entonces, a partir de ahora ya no damos más acceso porque es imposible, ¿sí? Bien, antes de comenzar la clase, quería referirme un poco al caso, sobre todo, de la gente que está inscrita en la lista de teoría 3 y que ya pasó la materia, ¿sí? La lista que me entregaron hoy en la dirección académica tiene 18 personas que en principio ya salvaron la materia, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que en principio estas personas deberían estar cursando teoría 4 y teoría 4 se está desarrollando, ¿sí? Así que para todas las personas que tuvieron en el semestre pasado o en semestres pasados, ya cursaron la materia de teoría 3 del viejo plan, tienen que estar cursando ahora teoría 4. Quiero que quede muy claro esto, por favor. A Camila, como delegada, le pido que por favor después transmita esto otra vez en el chat, ¿sí? Dale, profe, ahora mando otra vez. Por si hay gente que esté todavía, porque de hecho en la lista están, ¿verdad? Pero si está cursando de repente la materia, que vaya a cursar teoría 4. Teoría 4 se está desarrollando y entonces tienen que cursar teoría 4. No se sigan quedando en teoría 3 porque nosotros seguimos desarrollando el contenido anterior, ¿no? En el contenido del plan nuevo. Y si se quedan aquí, en realidad van a estar perdiendo, digamos, clases sin necesidad, ¿sí? Así que eso, por favor, Camila, si lo avisas de vuelta, y espero que finalmente esto se resuelva, ¿sí? Bueno, le dejé entrar a 2 personas más, pero ahora sí, ya voy a comenzar la clase y entonces ya no admito más personas, ¿sí? Bien. Profe, A ver, sí. ¿Quién me ya que habla? estaba hablando de Katia. Katia otra vez. Sí. Sí. Yo particularmente tuve un pequeño inconveniente y entregué una nota al consejo para mi inscripción tardía, o sea, yo no pude inscribirme dentro del tiempo. Ajá. Y no figuro todavía, obviamente, en ninguna de las listas porque todavía no me dejaron inscribirme. Pero Ya. estoy viendo eso. Igual, profe, me gustaría a mí participar de la clase porque eventualmente creo que me van a dejar inscribir y no quiero perderme en ninguna de las materias. Katia, Y eso el sí, a ver único si- problema va a ser cuando empecemos con los exámenes parciales, que en realidad son tareas, y Ujú. el trabajo práctico. Eso no vas a poder hacer, y si hay otras personas que están en la misma situación, tampoco van a poder hacerlo, porque los que no están inscritos en principio no pueden cursar la materia, ¿sí? Entonces, si vos estás en la gestión de aprobación de tu inscripción tardía, te pido que por favor le hagas el seguimiento cercano a eso para que se resuelva lo antes posible, ¿sí? Sí, profe, Porque, creo que justamente hoy se reúne el consejo y van a ver ese tema y esta semana ya vamos a tener noticias. bueno, genial. Si podés informar antes, mejor todavía. Le informás a las delegadas y ellas me informan a mí, ¿sí? Espectacular, profe. Muchísimas gracias. Eso no. Bueno, ok. Ahora sí, la tercera la vencida. Bueno, hoy vamos a comenzar, digamos, a desarrollar un poco conocimientos que tienen que ver con la teoría de Christian Norbert Schultz. Y Christian Norbert Schultz es un autor que a nosotros particularmente nos gusta mucho porque él hace un estudio que hasta ahora no ha sido contrastado, digamos, o ha sido contrastado, pero no ha sido anulado, digamos, ¿verdad?
porque sigue en vigencia todo lo que él desarrolló en su teoría, ¿sí? Y nos gusta mucho también porque él en su libro, que lo van a tener a disposición en esta unidad, en su libro él hace el desarrollo de su investigación mostrando su proceso, ¿sí? Ese proceso de trabajo del cual deriva finalmente su teoría, ¿sí? Y es muy interesante porque permite ver de qué manera se va consultando, digamos, a otros autores, de qué manera él va sacando las conclusiones y de qué manera construye finalmente su teoría, ¿sí? Es muy interesante. Sí, Diego. Diego. Perdón, profe, se me fue. Ajá. Es muy interesante su teoría y también su proceso, sobre todo como ejemplo para lo que tiene que ser posteriormente la elaboración del TFG que les va a tocar a todos, sea de la modalidad que fuere, ¿sí? Entonces, vamos a empezar a trabajar un poco con Christian Norbert Schulz y después de haber visto un poco lo que son las opiniones respecto de la teoría y los conceptos de espacio de diferentes autores, después de haber visto un poco lo que es el estudio de los filósofos del espacio, ¿sí? Y ahora vamos a empezar a abordar el espacio, pero desde lo que sería una perspectiva psicológica cultural, ¿sí? Entonces, vamos a ir viendo un poco otros aspectos o otros tipos de abordaje, digamos, de todo lo que es el conocimiento del espacio, ¿sí? Y a ver, ¿recuerdan ustedes que cuando hablábamos de lo que era la teoría, veíamos al final de ese texto de lectura que poníamos nosotros en la primera diapositiva, veíamos que el lenguaje es el vehículo de las teorías, ¿sí? Y el lenguaje es básicamente un instrumento que tenemos todos los seres humanos porque lo hemos desarrollado durante milenios, ¿verdad? Y que es un instrumento del cual no nos damos mucha cuenta y en realidad con la tecnología en muchos casos también está sufriendo un proceso en el cual para mí particularmente se está empobreciendo el lenguaje, ¿sí? Y resulta que nosotros en el desarrollo, digamos, de la disciplina, de repente hacemos énfasis en otros instrumentos y no precisamente en lo que tiene que ver con el desarrollo del lenguaje para explicar lo que es nuestro trabajo de investigación, por ejemplo, ¿sí? A ver, piensen ustedes un poco en cómo se comunicarían si no fuera a través del lenguaje. Estamos entendiendo todo lo que hablamos, ¿verdad? El lenguaje está no solamente forma de hablar, sino el empleo de palabras y la generación, digamos, de palabras mediante las cuales nosotros podemos expresar ideas, podemos expresar conceptos, podemos expresar todo lo que querramos y poder darnos a entender fundamentalmente. A ver, pregunto, si no fuera con el lenguaje, ¿de qué otra manera podríamos comunicarnos? Señas, escrituras. Señas, escrituras, correcto. Ahora, las señas y las escrituras, en principio,
plantean otra vez la respuesta, digamos, a lo que sería el lenguaje. ¿Sí? ¿Se dan cuenta ustedes? O sea, nosotros desarrollamos la técnica, es una técnica, la técnica de la escritura para poder transmitir nuestro lenguaje. ¿Sí? Las señas quizás son diferentes, ¿sí? Pero la escritura definitivamente es la transmisión escrita de lo que es nuestro lenguaje, porque lo que hacemos nosotros al escribir es, plasmar las palabras que usamos cuando hablamos, básicamente, ¿sí? Y el lenguaje de señas, ¿les parece que puede tener toda esta riqueza que tiene el lenguaje, por ejemplo? Y sí, tendría. Profe, una pregunta aparte. A ver. Si cualquier tipo de comunicación entre dos seres vivos sería lenguaje, entonces no todo sería lenguaje. ¿Perdón? ¿Qué es lenguaje y qué no es, por ejemplo? ¿Qué no sería lenguaje? Porque no se me ocurre algo. A ver, el lenguaje es básicamente la comunicación cuando vos utilizás, digamos, ciertas técnicas o ciertos elementos para poder comunicarte, ¿sí? De hecho, el lenguaje de señas, y ahora nomás estoy pensando en el lenguaje de los sordomudos, digamos, donde en realidad también es bastante rica, digamos, esa expresión, ¿verdad? O sea, de hecho, ellos logran, digamos, yo desconozco, yo no sé el lenguaje de señas, así que no puedo hablar demasiado de él, pero sí veo que definitivamente hay mucha expresividad también en el lenguaje de señas, ¿sí? Y el lenguaje es la comunicación, y cuando se habla de lenguaje en arquitectura, Wilfredo, estamos hablando de la comunicación que hace la arquitectura a el que está percibiendo, digamos, esa obra, ¿sí? Y que se utiliza para que esa obra transmita algo, comunique algo, ¿sí? ¿Te queda claro? Sí, profe, gracias. Ok. Bueno, básicamente es comunicación. De hecho, los animales también se comunican con ciertos ruidos, a lo mejor, o ciertos movimientos quizás también, ¿verdad? Alguien está escribiendo, yo no puedo leer. Si alguien de los profes me puede decir qué dice. Yo puse nota que antes el cine era mudo. Ajá. Para explicar cómo se daban a entender y todo eso, no estaba el sistema, más bien la parte de la tecnología, pero claro, con esa situación tuvieron que utilizar algunas estrategias, ¿verdad? Correcto, o sea, siempre se busca, digamos, un lenguaje para poder comunicarse, ¿sí? Si el cine era mudo, bueno, ¿qué cosas? Eran las expresiones fundamentalmente, eran los movimientos fundamentalmente, ¿sí? Pero para nosotros, los seres humanos, el tema del lenguaje pasa fundamentalmente por las palabras que nosotros utilizamos en diferentes idiomas para poder comunicarnos. Y de hecho, el ser humano en el marco de las relaciones vitales que desarrolla con el ambiente, también crea lenguajes, ¿sí? Y por supuesto, como decíamos, son lenguajes diferentes, ¿sí? Algunos lenguajes tendrán mayores elementos para poder comunicar algo y algunos otros tendrán menos, ¿sí? Pero en principio todo depende del ámbito en el cual se desarrolle ese lenguaje, y sobre todo es comunicarse y en ese lenguaje
plasmar también los significados, ¿sí? El lenguaje nos permite expresar significados, es decir, aspectos que son importantes, digamos, en el marco de esa relación, por ejemplo, con el ambiente, ¿sí? Y el ambiente es todo el medio en el que se encuentra el ser humano con otros seres humanos, y a partir de eso se generan acciones que, por supuesto, implican, digamos, o se encuentran en el marco de esa relación, ¿sí? Y con el lenguaje, así como vemos que podemos comunicarnos, también podemos ser influidos o influir en otras personas. Sí. Fíjense que ahora que estamos en el marco de las elecciones, las próximas elecciones nacionales, qué importante es todo el tema de comunicación, ¿sí? ¿Por qué? Porque los políticos tienen que presentarnos sus programas y tienen que decirnos qué es lo que quieren hacer para que nosotros podamos decidir y finalmente elegirlos o no. Y a ver, ¿qué les parece a ustedes lo que son las propuestas de los políticos ahora? No hay políticas concretas. ¿Perdón? Que no hay políticas concretas. Tal cual, Fátima. Estamos a meses de las elecciones y este es el momento en que nosotros no sabemos qué es lo que nos ofrecen los políticos. Y es importante esa cuestión de saber, bueno, qué es lo que se ofrece y sobre todo cómo piensan realizar esa oferta. Cuando ustedes vayan a ver o a escuchar a los políticos, vean, escuchen qué ofrecen y sobre todo, si no lo dicen, pregunten cómo lo van a hacer. Porque muchas veces se dicen muchas cosas y después al final, por supuesto, no se cumplen y tampoco importa mucho porque luego jamás dijeron cómo lo iban a hacer. ¿Sí? Pero entonces, en esta circunstancia muy especial, cuando estamos atravesando, digamos, muchos cuestionamientos a los políticos, creo que más que nunca deberíamos exigir que lo que ofrecen, lo que quieren hacer, nos digan cómo lo quieren hacer para saber si es cierto o no lo que están planteando, ¿sí? Entonces, para ver si influyen o no en nuestro voto, ¿sí? Si nos convencen o no, ¿sí? O si nosotros, los votantes, con estos cuestionamientos, los convencemos de que tienen que mejorar sus propuestas, por lo menos, ¿verdad? Entonces, influir y que influyan sobre nosotros, ¿sí? ¿Algún comentario? Bueno, y también, digamos, en esa relación con el ambiente, el ser humano se adecua fisiológica y tecnológicamente, ¿sí? Uno de los aspectos que nos diferencia fundamentalmente a los seres humanos de los demás animales, aunque hay algunos animales que lo hacen, es el desarrollo de la tecnología, ¿sí? Nosotros desarrollamos tecnología para poder mejorar nuestras condiciones de vida, ¿sí? Y eso afecta toda nuestra vida, ¿sí?
desde que somos capaces de crear cacharros para recoger agua, por ejemplo, ¿verdad? Lo cual facilita nuestra vida en términos de no tener que ir a buscar todo el tiempo el agua del cauce hídrico, por ejemplo, ¿sí? Lo recogemos en un cacharro y lo traemos donde lo vamos a necesitar, ¿sí? Algunos animales, hay cuervos, por ejemplo, que para cazar unos gusanitos en el tallo, utilizan un palito, ¿sí? Entonces, ese palito es la herramienta mediante la cual él puede llegar a cazar el gusano, ¿sí? Entonces es, digamos, un desarrollo tecnológico, por supuesto, bastante rudimentario, pero implica un desarrollo de inteligencia que, bueno, está bastante superado por el ser humano, ¿sí? Y resulta que en esa adecuación, digamos, fisiológica y tecnológica, vemos que el ser humano puede vivir en cualquier parte del planeta. ¿Sí? Lo vemos tanto en las áreas frías como en las áreas muy calientes. Y fíjense ustedes cómo esa adecuación hace que se pueda, digamos, o que haya desarrollado el intelecto para poder crear, digamos, el material con el cual construir el refugio en el cual habita el ser humano en los polos, por ejemplo, ¿sí? Y resulta que ese material, porque por supuesto no hay otra cosa en los polos más que hielo, entonces ese material es también de hielo, ¿sí? Pero luego, y de esto va a hablar más el profe Carlos posteriormente, pero también utilizan algunos elementos que pueden extraer de los animales de caza, mediante lo cual van finalmente generando la condición térmica adecuada para poder vivir en un refugio de hielo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué sucede con el desierto? En el desierto lo que tenemos es una serie de construcciones que básicamente nos permiten trasladarnos de un lugar a otro en persecución de los escasísimos recursos que hay en el desierto, ¿sí? Por decirles, vamos de un oasis a otro oasis porque, bueno, se acabó. ¿Hay alguien ahí? Todo bien, profe, se entiende bastante bien todo. Bueno. Es terriblemente perturbadora esta cuestión de no saber si hay alguien ahí. Bueno, entonces, digamos, estas relaciones con el ambiente
tienen otra distinción, digamos, en lo que sería la intencionalidad del ser humano, en tanto está en un determinado medio, y que le lleva a hacer otra vez ciertas acciones para poder manejarse, digamos, en ese medio, ¿sí? Y estas acciones tienen que ver con movimientos, y ese movimiento obviamente se produce en un espacio, ¿sí? Estas relaciones pueden ser cognoscitivas, ¿sí? Que tienen que ver con el desarrollo del conocimiento, el desarrollo de la reflexión que finalmente culmina en un conocimiento, o puede ser afectiva, digamos, en relación a otros seres humanos o a los animales, y mismo al lugar en el cual se encuentra, digamos, desarrollándose, ¿sí? Entonces, esa relación que decimos que en términos de intenciones y genera acciones, y estas a su vez generan movimientos y espacios, ese espacio puede ser interior, puede ser exterior, puede estar lejos, puede estar cerca, separado, unido, continuo, discontinuo, etcétera, ¿sí? Y ahí es donde genera Christian Norbert Schulz su hipótesis de que el espacio es una dimensión de la existencia humana, y es lo que finalmente busca demostrar en su investigación, ¿sí? Esta dimensión de la existencia humana es buscando el equilibrio dinámico entre el ser humano y el ambiente que le rodea. Y el equilibrio dinámico es porque es básicamente un equilibrio constantemente cambiante, ¿sí? En este momento, nosotros en esa relación del ser humano con el ambiente estamos teniendo serios problemas, ¿sí? Habrán escuchado ustedes de todo lo que tiene que ver con el calentamiento global. Habrán escuchado ustedes que a partir, digamos, de ese calentamiento global se ha generado, digamos, lo que sería el cambio climático, y lo hemos experimentado incluso en los años anteriores, ya sea con la pandemia y asimismo con inundaciones y las sequías que hemos tenido, y que tienen que ver básicamente con el manejo que está haciendo el ser humano de los recursos del planeta, ¿sí? No sé qué tan informados están, pero realmente es muy preocupante. Yo acabo de venir de Europa, y realmente la situación está muy complicada allá. Francia está con ríos secos, en las autonomías españolas, muchas de ellas ya están restringiendo el agua, ¿sí? Restringiendo el agua y también la energía, ¿sí? Por ejemplo, no pueden poner los acondicionadores de aire a más de 27 grados, ¿sí? Perdón, a menos de 27 grados, ¿sí? Y por supuesto, en las autonomías que tienen ya un problema grave de sequía, hay usos que ya no se pueden hacer, ¿sí? Entonces, fíjense que esta relación, digamos, del ser humano con el ambiente, y esta dimensión del espacio como parte, digamos, de la existencia humana, está viéndose seriamente afectado porque el propio ser humano está procediendo, digamos que en términos abusivos en relación a las posibilidades que tiene el planeta, ¿sí? Entonces, hoy como nunca es necesario trabajar en este sentido, porque el planeta
planeta se encuentra en un equilibrio muy inestable por causa del propio ser humano, y cuando vemos que hay incendios forestales, el propio calentamiento global o el cambio climático que están generando numerosos problemas en el planeta, ¿sí? El tema de la falta de agua es uno de los temas más graves que podemos tener en lo que sería, digamos, la relación con el ambiente, ¿sí? ¿Algún comentario que quieran hacer? Bueno. Y según Norbert Schultz, para los animales el espacio es generalmente intuitivo, pragmático. Es decir, los animales utilizan el espacio fundamentalmente para desplazarse, para buscar, digamos, su sustento o para refugiarse de algún fenómeno climático, pero de una forma intuitiva, básicamente, ¿sí? En el ser humano, la intencionalidad es la necesidad de comprender las relaciones y unificarlas en un concepto espacial. A ver, ¿qué es la intención para ustedes? ¿Motivo por el que está hecho algo? El motivo, en realidad es un propósito, ¿sí? Es la gana, digamos, de hacer alguna cosa, ¿sí? Y eso responde fundamentalmente a algún interés que tiene el ser humano para desarrollar esa intencionalidad, ¿sí? O para generar, digamos, esa intencionalidad, ¿sí? Y en esa intencionalidad, las relaciones que se dan con el ambiente finalmente culminan, digamos, en un concepto espacial, ¿sí? Es decir, yo desarrollo un espacio para que me sirva de refugio, de vivienda, desarrollo un espacio que me sirve para trabajar, desarrollo un espacio que me sirve para trasladarme de un lugar a otro, y finalmente esa intencionalidad se traduce en una forma espacial, ¿sí? Y de hecho, esa intencionalidad también se utiliza, por ejemplo, en el lenguaje, ¿sí? Cuando en África la misma palabra indica ojo y posición frente a, ¿sí? Estamos hablando de la intención de señalar lo que estamos planteando, ¿sí? O el ojo o estamos frente a, ¿sí? Y en Egipto el río Nilo, ¿sí? Que es un recurso natural que atraviesa todo el país, resulta que es también muy significativo en términos de ver dónde se inicia y dónde termina, indicando justamente el norte como río arriba, ¿sí? Y el sur como río abajo, y eso nos está generando también un espacio, ¿sí? Recuerden ustedes que a nosotros nos gustan mucho los comentarios, y por supuesto si los profes quieren hacer algún comentario, pues serán muy bienvenidos, ¿sí? Bien, y siempre dentro de esta, y acá empezamos un poco con el tema de cómo Norbert Schultz va buscando, digamos, conocer, va buscando datos para poder construir su teoría, ¿sí? Y de hecho encuentra él que en la evolución del conocimiento y la geometría, el concepto de espacio se dividió fundamentalmente en un espacio físico concreto y en un espacio matemático abstracto, ¿sí? ¿Recuerdan ustedes que hablábamos nosotros
cuando hablábamos de los filósofos, que justamente el desarrollo de la aritmética y las matemáticas en general fue el que incentivó el desarrollo filosófico. ¿Por qué? Porque a partir, digamos, de los cálculos matemáticos se podían evidenciar las cosas, ¿sí? Entonces, en términos, digamos, del espacio, a partir de la geometría, ¿sí? También se pueden empezar a definir y verificar y evidenciar las cosas. Cuando hablamos del espacio físico concreto, que es el espacio en el que nos encontramos en la realidad, digamos, y el matemático abstracto, que es el que está siendo demostrado o creado, digamos, a partir de lo que serían las matemáticas y que es básicamente una representación de lo que es el espacio real, ¿sí? Y de hecho nosotros podemos ver aquí en lo que serían las figuras geométricas, las diferentes formas que a lo mejor puede adoptar un espacio desde la intencionalidad del ser humano, desde la búsqueda de mejoramiento de su calidad de vida, ¿sí? Pero para Christian Norbert Schulz, después que analiza, digamos, esta cuestión del espacio físico concreto o del espacio matemático abstracto, ¿sí? Encuentra que ninguno de ellos aborda el relacionamiento emocional del ser humano con el medio ambiente, por lo cual inició su exploración en este sentido, considerando diferentes enfoques, ¿sí? ¿Y qué quiere decir emocional? Y dentro de la emoción aparece, digamos, no solamente lo que tiene que ver con una demostración afectiva, ¿sí? Sino también la demostración de una necesidad y sobre todo la intencionalidad que puede desarrollarse a partir de esta necesidad, ¿sí? Esa es la parte que Christian Norbert Schulz encuentra interesante para desarrollar y hacia allá dirigió su investigación, ¿sí? Y teniendo en cuenta, digamos, el aspecto emocional, por supuesto, había que buscar el parecer de profesionales que abordan aspectos de la emocionalidad del ser humano, ¿sí? Y en ese sentido, los psicólogos constituyen, digamos, un buen elemento de investigación para Christian Norbert Schulz, ¿sí? Y se sostiene él en que los psicólogos dicen que no percibimos simplemente el mundo común a todos nosotros, sino mundos diferentes como producto de nuestras motivaciones y experiencias anteriores, ¿sí? Y resulta que pongo yo ahí como ejemplo el caso del tamaño de la casa de ustedes cuando eran niños y cuando son adultos. A ver, ¿quién se acuerda? Perdón, de cómo era su casa o cómo percibía su casa cuando era niño y cómo la percibe ahora de mayor. A ver, David Parris. Sí, David, presente. ¿qué tal? ¿Cómo estás? Todo bien. Cuéntame, ¿cómo percibías tu casa cuando eras pequeño y cómo la percibís ahora? Y cuando era pequeño me pareció un lugar muy grande, muy espacioso. Ajá. En cambio ahora no, tipo, veo más cosas que antes no podía ver. O a lo mejor disfrutaba más cosas que ahora ya no. A ver, contanos. Por ejemplo, todo el lugar de la casa se rondaba de toda la esquina.
Y ahora como que uno cuando va, o sea, se vuelve adulto ya tiene más responsabilidades, tiene más cosas en la cabeza, entonces ya la mente no se concentra en esos lugares, o sea, no puede disfrutar. O sea, no solamente, digamos, percibías un espacio mucho más amplio, sino que lo percibías con mucho más interés en una serie de cosas. Sí, así mismo. Ok. A ver, ¿quién más puede opinar sobre su experiencia de casa cuando pequeño y cuando más grande? A mí, por ejemplo, me pasaba con la casa de mi papá. O sea, es una casa a la que, tipo, hace muchísimo no nos íbamos, ¿verdad? Tipo, es una casa que no se usa. Y los últimos recuerdos que tenía ahí eran, no sé, a los 8 por ahí, 7. Y este año tuve la oportunidad de irme porque se iban a hacer ciertos cambios, ¿verdad? Y nos fuimos a ver y me chocó muchísimo porque yo no me acordaba que sea así. O sea, para mí era muchísimo más grande y al llegar era así, más chiquitito, tipo, era un espacio mucho más reducido, ¿verdad? Y es una casa que, tipo, es todo, es solo un ambiente, ¿verdad? Y tiene doble altura y todo, entonces me daba esa impresión de que era gigante y súper alto, ¿verdad? Y al llegar me fue súper chocante el cambio que hubo. Bueno, entonces podemos ver cómo estas percepciones son muy diferentes y probablemente tus hermanos percibían, digamos, de otra forma. Yo cuando en mi casa paterna, que tenía patio y tenía árboles, por supuesto nosotros trepábamos a los árboles, había una planta de guayaba que era mi planta, ¿sí? Ese era el árbol al que yo trepaba, ¿sí? Y mi hermano tenía otro árbol, ¿sí? Y habían unos primitos que solían venir de vez en cuando, ellos tenían sus propios árboles también, ¿verdad? Imagínense que cuando uno es pequeño, es decir, hasta los árboles son muy grandes, ¿verdad? Y uno se siente así a mucha altura, la imaginación vuela definitivamente, ¿verdad? Y resulta que, por supuesto, ahora de grande, ese guayabo que a mí me parecía tan enorme, en realidad ya no es tan grande, ¿sí? Y como, por supuesto, ahora de grande tampoco me subo al árbol, ¿verdad? Y como decía, a ver, el que habló antes, ¿cómo te llamabas? Parris. Como decía él, que de repente había cosas que disfrutaban más, digamos, o elementos que eran más importantes cuando pequeños que cuando ya uno es grande, y que entonces también se relativiza esa importancia que pudo haber tenido algún elemento de la casa en un momento dado, ¿sí? Bien, y en esta percepción influyen suposiciones acerca del medio ambiente que varían de acuerdo a las situaciones de cada ser humano, tal cual, ¿sí? De hecho, y un poco lo que dice Camila, ¿sí? De repente, a ver, ¿qué es una casa normal y qué es una casa, a ver, dependiendo de otras visiones, ¿sí? Podríamos decir que una casa normal es una casa que tiene más o menos los parámetros correspondientes a una casa de clase media, ¿sí? Que para una persona a lo mejor de recursos más escasos puede llegar a ser una casa muy grande, ¿sí? ¿Por qué? Porque el espacio que puede administrar o que puede desarrollar una persona de escasos recursos es siempre muy limitado, no solamente en términos del tamaño, del volumen de ese espacio, sino también en términos de la materialización de ese espacio, ¿sí? Sin embargo, una casa de clase media ya por supuesto puede tener muchos más espacios, puede ser de mejores materiales, y una casa de clase alta tendrá diferencias aún en relación a esa vivienda de clase media, ¿sí? Entonces, ¿cuál es una casa normal?
¿sí? Y a lo mejor para el segmento de clase media es un cierto tipo de vivienda, para el sector de clase de escasos recursos será otro tipo de vivienda, y para el sector de altos recursos entonces será otro tipo de vivienda, ¿sí? La psicología pasó a describir acontecimientos físicos recurriendo a conceptos, absolutos estáticos, como el caso de la psicología de Gestalt, ¿sí? Y a ese respecto vemos un poco aquí, nosotros vamos a desplegar toda la pantalla. Por ejemplo, ¿qué es lo que ven ustedes ahí en esa figura? Una copa o dos personas. Ok, ¿y acá? Lo mismo, pero más rápido de identificar la copa. Ok. ¿Y cuál es el factor que hace ese efecto? El dominio del color. Perfecto, ¿sí? Bueno, ¿y acá? Una bella mujer, creo. No, una anciana. A ver, ¿qué es? A ver, ¿quién le ayuda al compañero? ¿Qué se puede ver ahí? Una señora. ¿Y qué más? ¿Qué es ambas? Una mujer joven y una señora adulta. Mayor. Sí. A ver, los dos anteriores que vieron una sola cosa, ¿qué dicen de lo que dice la compañera? Yo vi las dos, pero primero identificar la mujer. La anciana. Pero después así como que no estabas muy seguro, ¿eh? Primero dijiste la bella mujer y después dijiste, no, una anciana. Sí, es que es de collar. Su boca de la anciana o el collar de la mujer. Exactamente. Bueno, entonces vemos cómo en principio podemos percibir cosas diferentes, ¿sí? Y acá, a ver si participan todos, por favor. ¿Qué están viendo ahí? Personas, pájaros, peces, un Ajá. conejo, una cabra, una oveja. A ver, díganme lo que ven en negro. Yo veo el infierno, bro. ¿Perdón? Yo veo el infierno ahí. El infierno. Bueno, a ver, mostrame dónde está el infierno. No, había visto una representación así parecida donde eran especies de murciélagos, gente sufriendo, no sé. El infierno de Dante. Claro, pero a ver, si se fijan bien, a ver, yo en principio no veo sufrientes, ¿sí? Hay figuras, sí, que a lo mejor pueden ser medio atemorizadoras, pero no las veo sufrientes, ¿sí? Y a ver, cuéntenme qué es lo que ven ahí. ¿Solo son las figuras de color negro? Iván dice, profe de mariposas, peces, una víbora y murciélagos, dicen. Exactamente, pero a ver, digo, ¿solamente es lo que está en negro? No, lo que está en blanco Claro. también, profe. Se ve. Aves, conejos y otro tipo de aves. Bueno, él Peces. decía para las dos cosas. Porque Sí. conejos en realidad no veo entre los negros. Entre los blancos, sí. Acá sí. Bueno, vamos a ver un poquito más. ¿Qué hay acá? Ahí está Marilyn Monroe.
Muy bien, esa es una percepción muy profunda, definitivamente. A ver, desarrolla tu percepción. Pasa que estaba viendo un documental de ella la otra vez y se me quedó grabada la cara. Ajá. Pero a ver, ¿qué es eso realmente? La verdad que el contorno de la cara y las hojas que simulan la boca, la mariposa que vuela que simula la nariz y la ramita esa que tiene la hojita que simula el ojo con la pestaña. Bueno, entonces, ¿qué es lo que hay ahí realmente? Son flores. Ok. Pero la disposición, entonces, te permite percibir otra cosa, ¿sí? Que podría llegar a ser un rostro, ¿sí? Ok. Bueno, de eso se trata este ejercicio, de ver un poco cuáles son las percepciones. ¿Y acá? A ver, ¿qué perciben aquí? ¿Hay alguien ahí? Sí, brother. Dos ancianos y de fondo también se fue una señorita, unos puertos. Ok, ¿qué más? Y un joven tocando la guitarra. ¿Y qué más? Y no sé si un hombre o una mujer que sostiene algo encima de su cabeza. ¿Y qué más? Una fuente de agua. También lo que puedo identificar. ¿Una fuente de agua? ¿Dónde está la fuente de agua? En realidad es una fuente de magma, pero no quiero ser tan dramático. ¿De qué? ¿Una fuente de qué? De magma. Magma. Bueno, sí, es muy dramático, definitivamente. A ver, ¿qué más? Nada más. ¿Aquí ven algo? ¿No ven una copa aquí? Una copa, dicen lo que... Ah, ok. ¿Y acá? Como una lámpara, ¿verdad? Y fíjense acá. Hay una persona que conforma la oreja del Señor, ¿sí? Pero esa persona está saliendo de una construcción y aquí mismo hay otra vez un arco desde el cual se permite ver, o que sería, digamos, una ventana, desde donde se permite ver eso, ¿sí? Entonces, fíjense, o sea, hay una percepción de primera vista que es lo que nos permite ver a dos personas ancianas, pero cuando prolongamos la vista, sí, empezamos a ver los detalles y por supuesto lo que sería, digamos, un montón de aspectos que se pueden identificar en el gráfico, ¿sí? Y aquí no escucho. No escucho. Hay la cara de un señor de fondo. Hay una especie de mago hablando con una chica que tiene un pensamiento abierto. Ah. Ajá. El fondo. Uh-huh. Lo que dice, percibimos las formas y el todo es superior a la suma de las partes, porque en realidad nosotros en este conjunto percibimos
una cosa, pero después en el detalle vamos percibiendo otras cosas más, ¿sí? Bien. Entonces, a ver, que en realidad lo que podemos hacer es que voy a dejar nomás ya en presentación, ¿sí? Ahí creo que ven mejor ustedes también. Bueno, entonces, de lo que serían los esquemas, perdón, la Gestalt, ¿sí? Se pasa a conceptos más dinámicos o lo que serían los esquemas flexibles desarrollados por Jean Piaget. Jean Piaget era un educador francés que se dedicó a estudiar justamente el proceso de evolución de los niños, ¿sí? Y cómo se producía, digamos, en ese proceso de evolución el aprendizaje de los niños, ¿sí? Y dice Piaget que un esquema es una reacción típica formada durante el desarrollo mental en respuesta a una situación dada en el marco de la influencia recíproca entre el individuo y el ambiente, ¿sí? O sea, siempre manteniéndonos en esta relación, que era, por supuesto, lo que le interesaba mucho a Norbert Schultz, en la relación del individuo o el ser humano y el ambiente, entonces hay una serie de reacciones que típicamente se producen ante ciertas situaciones que se van dando en esa relación del ambiente y el individuo, ¿sí? A ver, ¿qué sucede cuando estamos nosotros en relación, digamos, con el fuego? ¿Qué pasa si nos acercamos mucho al fuego? Nos quemamos. Pero a ver, ¿llegan a quemarse o hacen algo antes de quemarse? En realidad, no sentí que te estaba, que la temperatura y te cubría eso, tratar de dejar. Exactamente. En general, digamos, cuando estamos cerca del fuego, lo primero que hacemos es separarnos porque justamente el calor que se desprende del fuego ya nos genera cierto cuidado, digamos, ¿verdad? Si nos llegamos a quemar, ese es un producto, digo, esa es una enseñanza, un aprendizaje muy fuerte que nos va a enseñar por siempre a relacionarnos con el fuego, ¿sí? Y la reacción típica va a ser que siempre cuando estemos en relación con el fuego, vamos a tener cuidado, vamos a tomar distancia o vamos a tomar los recaudos para no llegar a quemarnos, ¿sí? Esa es la reacción típica, ¿sí? En términos de la relación con el fuego, con el ser humano, típicamente el ser humano lo que hace es retirarse, tomar distancia y manejar el fuego con mucho cuidado, ¿sí? Y en el caso de las clases virtuales, ¿cuál sería, digamos, la reacción típica? ¿Qué es lo que hacemos típicamente si vamos a dar una clase virtual? Me voy a buscar comodidad, un lugar donde estar cómodo. Discúlpame, te oigo muy mal, no sé, ¿estás muy lejos o no sé? No me ayuda, profe. ¿Perdón? Mi micrófono no ayuda. Ajá. ¿Qué Yo creo que, dijiste? en primer lugar, buscar un lugar cómodo. Ajá, muy Con bien. ruido. Ok. ¿Qué más? Internet, obviamente. ¿Y qué más? Fundamental. Tener una computadora o algún elemento. Exactamente. Si vos no tuvieras una computadora, definitivamente no vas a poder tener una clase virtual. Y por supuesto,
tenés la computadora, necesitas el internet, necesitas un lugar tranquilo para que no te disperse y puedas atender correctamente la clase, y así se va configurando lo que sería la reacción típica, ¿sí? Bueno, y dice Schultz que esa conciencia del espacio, ¿sí? Porque lo primero que decías era que hacía falta un lugar cómodo, ¿sí? La conciencia del espacio se basa en esquemas operativos derivados de la experiencia con las cosas, ¿sí? Tanto con el fuego como con las clases virtuales hay una experiencia de espacio, ¿sí? La experiencia de espacio con el fuego será esa distancia que tomamos de seguridad, digamos, para no quemarnos con el fuego. Y en el caso de las clases virtuales será justamente este espacio necesario para tener una computadora, para tener quizás una mesa, para tener quizás una silla, para tener una cierta privacidad, digamos, para que no haya molestias en la clase, y todo finalmente deriva de la experiencia con las cosas. ¿Queda claro esto? ¿Clarísimo? ¿Hay alguien ahí? Sí, profe. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro lo que hablamos, por favor? Porque esto va a ser motivo de trabajo práctico. Sí, profe, muy claro. Ok, bien. Bueno, los esquemas espaciales se construyen gradualmente, pueden ser diversos, y cada individuo puede tener más de un esquema que le permita una percepción satisfactoria de diversas situaciones, ¿sí? De hecho, el ser humano va teniendo o va tomando conciencia del espacio en su experiencia a partir de su evolución, ¿sí? Al principio, el espacio del bebé es básicamente su cuna, ¿sí? Cuando empieza a poder desplazarse, será, digamos, el espacio, el corralito o el lugar, digamos, donde puede gatear, y, por supuesto, cuando empieza a caminar, ese espacio se amplía también fundamentalmente, ¿sí? Y de hecho, este espacio también está conformado o está definido de acuerdo a las acciones que se desempeñan con ciertas actividades, ¿sí? Que dependen también de lo que es la cultura, ¿sí? Por ejemplo, el caso de una cocina occidental y el caso de una cocina en una comunidad nómada. A ver, ¿quién puede decirme qué elementos conforman una cocina occidental? Entendiendo como cocina occidental la cocina que habitualmente entendemos por ejemplo, en Europa, en América del Norte, del Sur, ¿sí? Digamos como una expresión de cierta cultura, ¿sí? A ver, ¿qué elementos tiene una cocina occidental? ¿O cómo se conforma una cocina occidental? ¿Qué es lo que hacemos en la cocina occidental y qué es lo que hacemos en una cocina nómada? Qué poco participativo este grupo, Dios mío. ¿Están ahí?
Linda Ñumbay. Linda Ñumbay. Mirela Diana. Víctor Elisaur. A los profes les pido, porque yo no puedo ver el chat, sí, mientras estoy presentando, les pido que por favor cuando alguien escribe algo en el chat. Víctor dice que está en el bus. ¿Perdón? Está en el bus camino a la facultad. Bueno. A ver, ¿qué se hace en la cocina occidental y qué se hace en la cocina Víctor. nómada? Iván Collante dice que en la cocina occidental lo que hay es un horno, una cocina eléctrica o a gas, un sitio para lavar platos. Es lo que dice. ¿Y eso para qué se usa? Y no dijo eso. Y Fátima Hermosa dice, profe, ¿cómo sería una cocina nómada? Pregunta. Profe. Sí. A ver, Diana. No es tipo cocinar nomás en ambas cosas se hace, en una cocina, o sea. Exactamente, en ambas se cocina, ¿sí? Pero no es lo mismo el proceso que se hace en una cocina occidental que en una cocina nómada. Y me preguntan qué es una cocina nómada. Nómada es un sistema de vida en el que las comunidades se desplazan de un lugar a otro, no están fijas en un lugar a otro como sería en una ciudad, por ejemplo. Tal el caso de los habitantes del desierto que veíamos antes, ¿verdad? En las diapositivas anteriores. Los habitantes del desierto que de repente tienen que trasladarse de un lugar a otro porque tienen que buscar elementos de sustento, ¿sí? Entonces, nómadas son eso, comunidades que se desplazan de un lugar a otro y que no se asientan, digamos, en un mismo lugar durante mucho tiempo, ¿sí? A ver, no sé quién me preguntaba eso, ¿cómo sería una cocina nómada? Y te pregunto, Fátima, ¿qué necesitaría, digamos, esa cocina nómada? Si hay gente que tiene que desplazarse todo el tiempo. Tienen que ser elementos fáciles de montar y desmontar, ¿sí? Probablemente son pocos cacharros, son pocos utensilios, digamos, ¿verdad? Y, por supuesto, algo que no sea a lo mejor muy pesado, porque eso hay que cargarlo, ¿sí? Si en ambas cocinas, tanto en la occidental como en la nómada, se preparan alimentos, ¿sí? Para consumir, en realidad, la situación de una es que tiene todo un instrumental fijo y la otra tiene también un instrumental, pero que es un instrumental que se lleva en la medida que la gente se desplaza de un lugar a otro, ¿sí? Pero en ambas se preparan alimentos, en ambas se preparan productos para consumir, ¿sí? Por eso dice Norbert Schulz que los esquemas se determinan culturalmente y comprenden propiedades resultantes de la necesidad de orientación hacia el entorno. Es decir, en la cocina occidental, la persona que esté utilizando la cocina no necesita desplazarse de un lugar a otro. En principio, encuentra todo, por eso tiene lugar donde acopiar, digamos, los alimentos,
lugar donde preparar los alimentos, lugar donde cocinar los alimentos y lugar donde limpiar todo lo que se utilizó para la alimentación, digamos, ¿verdad? Pero en el caso de los nómadas, probablemente tienen que buscar la comida lejos y entonces tienen que trasladarse de un lugar a otro y por eso los elementos, digamos, constituyentes de esta cocina son pocos elementos y elementos que pueden desplazarse o pueden llevarse, digamos, de un lugar a otro, ¿sí? Y esta es la orientación con el entorno, ¿sí? Es decir, esa necesidad de desplazamiento es la orientación o la relación que tienen los nómadas con el entorno, ¿sí? ¿Alguna consulta? ¿Alguien está diciendo algo? Ninguno, profe. Todo claro. Bueno. Sin embargo, yo tengo ninguna. Bueno. Según Piaget, los esquemas se producen en un proceso combinado de asimilación, que es la acción del organismo respecto de los objetos de alrededor. No se somete pasivamente al ambiente, lo modifica imponiendo sobre él cierta estructura o esquema propio, incorpora objetos a modelos de comportamiento. Por ejemplo, el caso de la regularización del terreno lo vamos a ver después. Básicamente la asimilación es cuando el ser humano incorpora, digamos, una idea al tratamiento del espacio en el que va a asentarse, en el que va o tiene la intención de asentarse, ¿sí? Impone sobre ese espacio su esquema, ¿sí? En el caso de la acomodación, el organismo modifica sus esquemas en respuesta a las condiciones del medio y se ajusta a las mismas. Por ejemplo, en el caso de las inundaciones, ¿sí? Ustedes saben que hay muchos pueblos o comunidades que viven, por ejemplo, digamos, en las partes más playas de lo que sería el mar o en la orilla de los ríos, ¿sí? Y desarrollan ciertas tecnologías o técnicas, digamos, para poder vivir en ese lugar a pesar de que haya crecidas o no, ¿sí? Y por último, el proceso termina en lo que se llama adaptación y que es básicamente el equilibrio entre esta asimilación y la acomodación mediante la cual se va generando las condiciones óptimas, digamos, para la instalación en un determinado lugar, ¿sí? De hecho, aquí podemos ver el proceso de asimilación cuando el ser humano tiene, digamos, como esquema un terreno plano, ¿sí? Entonces lo que hace es modificar el medio, ¿sí? Sacando una porción, digamos, de superficie de un lugar y la traslada a otro lugar y desarrolla entonces el esquema plano, ¿sí? O cuando, por ejemplo, tenemos una inundación o en el caso de la relación, digamos, con un ambiente acuático, ¿sí? Las familias desarrollan técnicas, ¿sí? Para sobrelevar la vivienda y de esa manera, ya sea que crezca o no el río, esas familias pueden quedar y como ven, se manejan con botes, ¿sí? Hasta llegar a lo que sería tierra firme, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos en el tema de la acomodación la idea de, por ejemplo, una escalera que está dada fundamentalmente por lo que sería
la repetición de volúmenes que van creciendo, ¿sí? Esa es también una forma de acomodación, digamos, ¿sí? Y por último, la adaptación, y pongo aquí este gráfico porque es básicamente lo que el ser humano ha ido haciendo, ¿sí? En cada una de estas figuras que tenemos aquí se ha producido un proceso de asimilación, un proceso de acomodación hasta la adaptación que le permitió acceder, digamos, a las condiciones óptimas en este estadio de evolución, en este o en este último, que en realidad lo que quiere significar también este gráfico es que al final, digamos, cuando tenemos el mayor estado de evolución, estamos otra vez volviendo a lo que sería la misma posición que tuvimos inicialmente. ¿Algún comentario? Ninguno, profe. Muy bien. Seguimos entonces. Entonces vemos cómo Norbert Schultz fue desarrollando o fue investigando y sobre todo buscando datos, ¿sí? Para llegar a poder componer su investigación y demostrar su teoría. Y entre ellos, varios autores fueron consultados. Bruno Sevi, que era crítico, Siegfried Gideon, que era también crítico, Dagoberto Frey, que era sociólogo, Ulia Vogt-Gögnil, que era historiadora, investigadora, Michael Leonard, que era pintor, Christopher Alexander, que era arquitecto, Günther Nietzsche, que era arquitecto, Jürgen Jödicke, arquitecto, y Kevin Lynch, urbanista. A todos estos autores consultó Norbert Schultz, pero ya sea que consideren el espacio en relación a la geometría abstracta o como producto de las percepciones, para Christian Norbert Schultz los estudios de estos autores no llegaban a considerar el espacio como dimensión existencial y como la relación entre el ser humano y el ambiente. Entonces, siguió buscando, ¿sí? Y en ese sentido, Kevin Lynch, que dijimos que era urbanista, con su trabajo interesó mucho a Norbert Schultz y de hecho lo que decía Kevin Lynch es que la orientación del ser humano presupone una imagen del ambiente que lo rodea, ¿sí? Es decir, cuanto más clara sea esta imagen, entonces el ser humano tiene una mayor orientación y en virtud de esta orientación también puede desarrollar una mejor condición, digamos, de asentamiento en un determinado lugar. Una buena imagen ambiental da al que la posee una seguridad emocional, ¿sí? Y fíjense ustedes, ¿qué sucede cuando se van a un lugar que no conocen? A ver, ¿qué sensación les produce ir a un lugar que no conocen? Dependiendo de las condiciones de ese lugar, si fuera, por ejemplo, un lugar al que vamos de noche, está mal iluminado, está quizás muy despoblado. A ver, ¿qué emoción despiertan ustedes eso? Correcto, miedo, exactamente, ¿sí? Ahora, si van a un lugar
que está bien iluminado, con mucha gente, donde pueden entender mejor que, bueno, esto es una calle, esto es lugar de comercios, esto es lugar de viviendas. Entonces, por supuesto, hay una mayor seguridad, ¿sí? Y por supuesto hay una mejor comprensión también de ese espacio, ¿sí? El mundo puede estar organizado en torno a un juego de puntos focales o estar fragmentado en regiones o enlazados por rutas recordadas, dice Kevin Lynch, refiriéndose a ciertos elementos que él determina, digamos, como orientadores en un espacio, y habla de las sendas, de los bordes, los barrios o distritos, los nodos, etcétera, ¿sí? Y que de hecho son básicamente estos, ¿sí? Los nodos, que son lugares de encuentro de áreas de circulación, fundamentalmente donde se produce mucho intercambio, ¿sí? Los bordes, que están conformados básicamente por diferencias en la conformación de uno y otro elemento, ¿sí? Las sendas, que son espacios comunicantes, los barrios, que son áreas de una imagen conocida, y finalmente los hitos, que son elementos puntuales que nos pueden señalar algunas cosas, ¿sí? Y de hecho, la imagen de la ciudad, dependiendo también de cuál sea el aspecto cultural o la concepción que uno tenga de ciudad, puede imaginar básicamente la ciudad como un conjunto de rascacielos o la ciudad como un conjunto de edificios relativamente pequeños e incluso cauces hídricos o elementos que hacen, digamos, al paisaje, ¿sí? Y a Schulz le interesó particularmente el caso de Dagoberto Frey, que es un sociólogo, ¿sí? Ustedes saben que los sociólogos estudian básicamente la sociedad, y introducía en términos de las estructuras espaciales dos conceptos, la meta y el camino, ¿sí? Y esto le resultó particularmente interesante a Norbert Schulz, que dice que la meta contiene el camino y el movimiento que sigue su dirección y que puede proceder de ella o rodearla. Toda arquitectura es una estructuración del espacio mediante una meta o camino. A ver, si volvemos a la cocina, ¿cuál sería el camino y cuál sería la meta? El camino es básicamente todo espacio que nos permite llegar a una determinada parte, digamos, ¿sí? Si yo quiero utilizar la cocina, utilizo el espacio de circulación y hasta llegar a la cocina, al artefacto cocina, ¿sí? Si yo quiero dentro de la cocina lavar los cacharros, entonces utilizo el espacio de circulación y voy hasta la pileta donde lavo los cacharros. Si lo que quiero es acopiar los productos en la heladera, utilizo el espacio de circulación hasta llegar a la heladera, ¿sí? Siempre está entonces el camino, que es el espacio de desplazamiento, y la meta, que es el lugar a donde quiero ir. Y si de hecho yo estoy, digamos, en mi casa y quiero ir de la cocina a la sala, pues seguiré el camino hasta la meta, que es la sala, ¿sí? Entonces, hay una cuestión emocional que tiene que ver siempre con una intencionalidad, ¿sí? O sea, algo quiero lograr yo y por eso me desplazo a la sala, ¿sí?
quiero ver el televisor o la televisión, entonces voy a la sala y me dispongo a ver la televisión, ¿sí? Y para eso desarrollé un camino y llegué, digamos, a la sala, que es la meta para poder ver la televisión. El espacio circundante es una meta hacia la cual se dirige o de la cual parte el observador, ¿sí? O sea, en cualquier situación en la que esté el observador, el medio circundante puede ser el medio donde finalmente el individuo ubicado en ese medio puede desplazarse de un lugar a otro y hacer de eso siempre una meta y un camino, ¿sí? ¿Algún comentario? Bien. Las ciencias sociales y la filosofía pueden ayudar a la mejor comprensión del espacio arquitectónico en relación con la existencia humana. Y de hecho eso lo hemos visto tanto desde que estudiamos, digamos, los filósofos, y ahora como en principio el concepto de un sociólogo nos permite comprender esta cuestión del desarrollo espacial basado, por ejemplo, en el camino y la meta. Otro sociólogo que le interesa a Norbert Schultz es Merleau-Ponty, que dice que existen signos que solo pueden comunicar la idea de un espacio si ya están incluidos en la percepción, ¿sí? Es decir, cuando yo tengo, por ejemplo, un barrio, ¿sí? ¿Cuáles son los signos que a mí me pueden indicar que eso es un barrio? ¿Cuáles son los elementos que abundan en un barrio? Las viviendas, ¿sí? Entonces, ese elemento es un signo, ¿sí? Que a mí me permite comprender que estoy en un barrio, ¿sí? Entonces, esa es la explicación que da Merleau-Ponty en relación a la cuestión espacial, ¿sí? Y por último, Heidegger, que ya habíamos visto también cuando estudiábamos a los filósofos y que hablaba de que la concepción del espacio es existencial, y eso tiene que ver con todo lo que hemos hablado precedentemente, ¿sí? En esta intencionalidad que desarrolla el ser humano, y a partir de esta intencionalidad son acciones, y esas acciones las que definen, digamos, el espacio. La existencia es espacial, no puede disociarse el hombre del espacio. En la relación del hombre con los lugares y a través de ellos con los espacios,